boca es como una flor linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral. Una arca fina y sutil donde se quiebra un cristal. Tu boca es como una flor linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral. Una arca fina y sutil donde se quiebra un cristal. El alma de quien la besa nunca ya podrá olvidarla. Queda para siempre, presa siempre tendrán que besarla. Porque tu boca divina al hablar puede ser cruel. Si es tan dulce y cristalina debiera ser toda miel. El alma de quien la besa nunca ya podrá olvidarla. Queda para siempre. Al que desde mi punto de vista, por supuesto puede haber discrepancias, es el mejor tenor vivo venezolano, Aquiles Machado, que con Aquiles Báez nos regala hoy Tu Boca. Yo creo que esta semana en donde que lamentablemente murió Aquiles el lunes pusimos una canción bellísima de Aquiles Báez, se llama Oración. Y hoy quiero cerrar pues esta semana en donde yo creo que nosotros no podemos olvidar a los nuestros cuando se van, ¿no? Aquiles Machado y Aquiles Báez, Tu Boca. Hoy día de San Cornelio, Papa y Mártir, a todos los Cornelios que conozco y que no conozco, fuerte abrazo en su día. Gracias a todos los que están con nosotros en rcr750.com o a través de las redes sociales, @rcr750. En el caso de la estación, en el caso del doctor Daniel Laut, ustedes ya saben, @Daniel Laut. Pero hoy tenemos una invitada muy especial y muy querida, la doctora Isabel Pereira. Ustedes recuerdan que el lunes de la semana pasada presentamos con Andrea Rondón algunos detallitos de su libro, El fraude del rentismo, que ofrecimos, conéctense con ella para los que lo quieran adquirir, un modelo de propiedad para desarmar, porque yo creo que hay que empezar a pensar en el país que nos toca reconstruir, pero ya hablaremos con Isabel Pereira, @IsaPereiraP en Twitter. El canal de YouTube, ustedes saben, los queridos y consentidos, Isbelia Leones, caramba, qué lindo está. Hoy te veo, Isbelia, mucho más contenta que el promedio y tú siempre estás contenta. Bueno, felicitaciones, feliz viernes. María Macei, feliz viernes también. Y bueno, a todos los que están con nosotros a través del top chat de RCR750 en vivo. Parece que tengo el micrófono demasiado lejos. No me acostumbro. Yo no sé por qué. Porque es que a veces no vengo. Catherine se ríe. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción. Catherine Manzano en la producción, el modelaje, el maquillaje y todo lo demás. Bueno, pregúntenle a Catherine dónde es que se hacen las uñas así tan bonitas como ya las tienes. Pregúntenle. El gran Julio Pinto. Él nada más y nada menos que el mejor promotor del vino de mora andino. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ahora me tiene amenazado con un vino de mora. Ahora lo veo y le veo cara de vino de mora. Pero bueno, todavía no llega el vino de mora, pero seguro que antes de Navidad nosotros vamos a brindar aquí con vino de mora gracias al infalible Julio Pinto en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, todos los viernes contamos nosotros con una forma de hacer el programa muy didáctico, de enseñar, pero hoy vamos a reflexionar con Isabel Pereira. Isabel Pereira Pisani, yo no la voy a presentar porque todo el mundo la conoce. Pero si alguien pudiese decir algo de Isabel Pereira es que es una optimista redomada. O sea, allí donde los demás entregan las armas, ella dice, no, todavía hay muchas cosas por hacer, ahí digamos nosotros necesitamos seguir pensando en el país, hay muchos proyectos, pero Isabel, ¿tú no ves que la política está desplomada? No, señor, yo no creo eso, en fin, entonces yo creo que hoy el programa va a estar muy divertido, y por supuesto centrado en el libro El fraude del rentismo, un modelo de propiedad para desarmar, de Isabel Pereira Pisani. Es un libro que pueden comprar o en la librería de Se Dice o directamente con Isabel Pereira, @Isapere.
Isa Pereira P, o por tu correo electrónico. Ajá, ¿Cuál es? Isaper @gmail.com por 20, por referencia 20. Ustedes saben, digamos, está todo como el supermercado, referencia 20. Referencia 20, y tienen este libro dedicado, perfectamente dedicado por ella. Yo les voy a leer la dedicatoria que ella me hizo. Para mi amigo Víctor Maldonado, con admiración y respeto por su afán de construir una sociedad democrática de ciudadanos libres e iguales, con afecto, Isabel Pereira. Bueno, muchas gracias, Isabel. Totalmente inmerecida esa dedicatoria. Pero vamos al centro. Cuéntame, Isabel, ¿en qué andas? Bueno, ando, yo creo que en un proceso de reflexión, pero de reflexión que motive a actuar. No de reflexión, o sea, para estar en el limbo nada más que contemplando, criticando o observando qué mejoras hay. Una reflexión que sirva de dispositivo para actuar. Entonces, yo creo que esto es algo demasiado importante, porque Venezuela, a pesar de todas las visiones pesimistas, nosotros hemos estado como en una escuela, un aprendizaje forzado durante 2 décadas o más. O sea, hemos estado metidas en una escuela donde a la fuerza hemos estado aprendiendo y viendo cosas que antes a lo mejor nos pasaban por el frente y no las veíamos. Hay que reconocer que, bueno, como me dicen, nadie aprende por cabeza ajena. Nosotros creo que hemos aprendido por nuestra cabeza, y yo creo que eso lo vamos a demostrar. Y lo estamos demostrando cada día, porque Venezuela no es un país que está dormido, que está acostado, donde la gente está en el chinchorro nada más que esperando que haya un cambio. Todos los días hay manifestaciones en Venezuela. Todos los días hay protestas. Todos los días se nota el empuje de la organización de la ciudadanía. Yo, por ejemplo, vivo en un edificio donde nunca la Junta de Condominio había sido tan responsable como ahora. Ahora la Junta de Condominio controla todo. Cuando entra el agua, cuando se va la luz, cuánto tiempo hay que... O sea, todas las cosas que son importantes en la vida cotidiana. Entonces ellos son como los administradores de eso, y eso lo han aprendido y es nuevo. Antes todo el mundo se escondía cuando iban a nombrar la Junta de Condominio. Y eso está pasando en muchísimas partes. O sea, hay como una responsabilización, hay un aprendizaje forzado, que como dicen, estamos aprendiendo a los golpes. Pero yo creo que estamos aprendiendo. Y este aprendizaje nos va a permitir yo creo, que sentar las bases para buscar cosas mucho mejores de las que hemos hecho hasta ahora históricamente. Creo eso sinceramente, y esa es la base de mi optimismo. Profesor Laud, tú sabes que lo bueno de estar con Daniel es que cuando queremos hablar de economía, hablamos de economía. Y cuando queremos hablar de historia, hablamos de historia. Y nuestra querida Isabel dice, bueno, como yo lo interpreto, la gente no está enchinchorrada, estamos organizados en la tragedia. O sea, ya finalmente interpreto a Isabel. Bueno, nadie nos para, nosotros, si no nos organizamos nosotros, se nos cae la casa encima, porque nadie va a venir, nadie. Es que no tenemos que esperar a nadie. No tenemos que esperar a nadie. Ahora, profesor, entre el siglo XX y lo que va el XXI, ¿qué otro momento usted ha identificado de que nos hemos tenido que organizar en la tragedia para echar para adelante nosotros sin esperar nada? ¿Y qué aprendizaje quedó en la esencia de la nacionalidad? Bueno, el más notorio es 23 de enero del 58, ¿okay? Que la gente salió a la calle y pidió libertad, ¿no? ¿Okay? O sea que posiblemente lo que nos está diciendo Isabel es perfectamente cierto, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Las vicisitudes que estamos viviendo nos están obligando a reaccionar de una manera que es distinta a la que normalmente reaccionamos, porque normalmente el venezolano siempre se ha quedado esperando que alguien resuelva. ¿Okay? A mí siempre la persona y la autoridad competente. A mí siempre echándole la culpa al otro. Sí, a mí siempre me causó mucha gracia por lo crudo e irreal que era una caricatura que una vez hizo Pardo en el Universal, en la cual están 2 de esos muñecos que él siempre pintaba, y uno de ellos está mirando así para el cielo y dice, bueno, ¿y cuándo es que van a venir por fin a resolvernos este problema? Uh-huh. Esa era la actitud del venezolano hace unos años. La actitud hoy es distinta, pues la actitud es más proactiva, pues. O sea, ya la gente no pregunta quién nos va a resolver, sino que resuelve,
¿okay? Y eso es, ¿cómo se llama? Eso es una buena señal, porque probablemente estamos aprendiendo a tener responsabilidad ciudadana, pues, ¿okay? Que es lo que de verdad es importante para construir una nación fuerte y con futuro. Una ¿no? responsabilidad que no habíamos tenido oportunidad para desplegar. Claro. Yo veo por ejemplo, mucho cine ruso. Y ahí tú puedes ver una sociedad aplastada, sin conciencia, sin espíritu, donde el Estado es todo. Cantidades de niños en orfanatos que se los sacan a los padres. Las mujeres sumisas. Entonces yo digo, bueno, ese es el producto de los décadas y décadas de socialismo de ese país, que le robó el alma a la gente. Entonces, nosotros podríamos andar por ese mismo camino. Yo le aconsejo a la gente que vea esas películas en YouTube. Hay una que se llama El Hijo. Entonces, en la película El Hijo lo que muestran es cómo las instituciones del Estado le roban los hijos a las familias, porque uno de los objetivos del Estado socialista es destruir la familia, porque es mi opositor. O sea, aquí mando solo yo, la familia no existe. Entonces, una de las maneras de destruir la familia es robándole los hijos. En Rusia existen miles de orfanatos. Entonces esos muchachos que salen del orfanato, que muchos estarán ahorita como conscriptos en el ejército peleando en Ucrania, esos son como unos robots, que lo que tienen en la cabeza tienen metido un switch, una cosa que los hace obedecer. La gente obedece. La gente tiene miedo, permanentemente tiene miedo, no toma decisiones. Entonces, yo diría, eso es lo que yo llamo el Estado soviético, o la sovietización del Estado. Ahora, Isabel y Daniel, ustedes están planteando la versión clase media, o la que yo vivo también, ¿no? O sea, la gente corre o se encarama. Cosas dramáticas. Se fue el condensador, o como se llame eso, de la luz. Esos aparatos redondos y grandotes llenos de aceite. Explotó. Transformador. Si uno no lo compra, a uno no le ponen la luz. Entonces uno o corre o se encarama. Y a veces, si uno no lo compra, esto lo estoy diciendo, es verídico. Si uno no lo compra y no lo instala, uno se queda sin luz, porque el Corpoelec no tiene cómo hacerlo. No tiene cómo hacerlo, la verdad, ¿no? Entonces uno llega, se organiza. Ahora, hablando con Alexander Campos de los sectores populares, él decía el lunes que en los sectores populares la situación es un poquito más variada. Por supuesto está el representante de los programas de bienestar del gobierno, para llamarlo así, el representante CLAP del gobierno allí. Llega o no llega el CLAP, pero todo el mundo, digamos, depende, pero en una relación que no es de aplastarse, como lo dice muy bien Isabel Pereira, una relación de suspicacia a la venezolana. Okay, dame mi cosa y vete, pero yo no confío en ti. O sea, y no confía en ella, porque el gobierno también hace muchísimos esfuerzos para decir que esos son espías, que esos son los patriotas cooperantes, que cuidado y no sé qué, ¿no? O sea, cumplen una doble función. Ahora, lo que dice Alexander Campos, y a eso voy, es que la otra política no está. Y por lo tanto, a pesar de que estos son odiosos, antipáticos, ineficaces, son los únicos que están. Y que parte del problema en este momento es que la ciudadanía está en lo suyo, tratando de arreglarse la vida, pero no está la política, porque la política simplemente está en otra cosa. Lo que dice Alexander Campos de sus estudios, pero ahí está... No estoy de acuerdo con lo que está diciendo Víctor. No hay problema. Porque realmente la otra política es esa. Dice, no me van a poner la cosa, yo voy a resolver. Entonces, cuando yo hago la pesquisa, y en este libro lo muestro, de cuál es, o sea, ¿qué traté yo de buscar? Yo traté de buscar las raíces. Yo decía, pero ¿por qué nos está ocurriendo esto? Porque en general, cuando te presentan un plan país, lo que te dan es soluciones a situaciones. Bueno, no hay equilibrio de poderes, ¿qué hacemos? No hay libertad económica, ¿qué hacemos? Estamos estatizados, concentrados. Esas son consecuencias de algo. ¿Dónde está ese algo? La búsqueda que yo he emprendido durante muchos años, y por la cual he merecido algunos motes medio cómicos, y que la doctora Patrimonio me llevaban a mí a tratar de ver, bueno, pero no, ¿qué es lo que hay en la raíz de eso? ¿De dónde sale toda esa cosa donde realmente
pareciera que el individuo no existe, solo el Estado. Entonces, como decía ahorita Víctor, bueno, si no me ponen el aparato ese, me quedo sin eso. Entonces, como no me lo ponen, alguien me lo pone, entonces yo tengo que salir a buscarlo. Entonces, eso que te está cayendo, como dicen, como me cae el bojote en el mercado, me está cayendo encima, es mi responsabilidad. Tengo que empezar a vivir mi responsabilidad. ¿Y qué es mi responsabilidad? La responsabilidad en todos los aspectos de mi vida. O sea, yo no puedo delegar nada en nadie, salvo en los acuerdos que haya hecho de convivencia. Pero no es que yo voy a esperar, o sea, que se resuelvan las cosas por arte de magia. No. Empieza a surgir en Venezuela la responsabilidad a los trancazos. O sea, las comunidades salen y paran la autopista porque no hay agua, porque no hay luz. Falta 10 metros de tubería para que les llegue la luz. Bueno, yo les pregunto, ¿y qué has hecho tú para lograr que esos 10 metros de tubería lleguen? No, bueno, aquí vinieron y lo ofrecieron y no volvieron. ¿Y qué hiciste? Bueno, estamos esperando. A que se apersone la autoridad. A que venga la autoridad y nos ponga los 10 metros. Bueno, pero ¿por qué no se mueven ustedes a resolver el problema como sea? Busquen las soluciones, las alternativas, sean creativos. Entonces yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos, porque sí hay una organización de la gente. O sea, es como que nos estamos haciendo poquito a poco distintos, menos viva la pepa, menos Dios proveerá, quédate tranquilo que mañana algo saldrá por ahí, algo caerá ahí, vamos a pegar a ver si pegamos en el gobierno para que nos tiren algo. O sea, todo ese imaginario real que existía, que era presente en la vida nuestra. ¿Qué es lo que veo yo? Que eso lo estamos cambiando. Pero entonces tenemos que ir más a la raíz, a buscar, bueno, pero ¿y por qué eso sucedió? Lo que yo he encontrado, sigo hablando. Claro. Lo que yo he encontrado es que desde el inicio de la construcción de la democracia en Venezuela, el liderazgo tomó una decisión fatal. ¿Y cuál fue la decisión fatal? Bueno, mira, como durante el periodo gomecista y todos los gobiernos anteriores a 1958, los sectores, ciertos sectores privados, los allegados al gobierno, siempre se aprovecharon de los beneficios que tenía el gobierno y solamente circulaba entre ellos. En Venezuela había mucha pobreza durante la democracia. Yo trabajé en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado y una de las cosas más polémicas que yo tuve fue hacer un programa contra la pobreza, el primero que se hizo en Venezuela, luego se hizo el de la Universidad Católica, pero nosotros hicimos el primero en el medio de crítica. No, pero ¿cómo tú vas a hacer un programa contra la pobreza si aquí no hay pobreza? Aquí todo el mundo tiene tarjeta de crédito, me decían, sociólogo. Y yo le decía, bueno, ¿será que tú no has visitado Venezuela? Tú no has ido a las comunidades rurales, tú no has ido a los barrios, entonces tú no sabes cuál es la carencia real que está, que cubre a todo el país. Ahora, profesor Laud, pero déjame terminar la ideita. Termina la idea. La ideita es, entonces, ¿qué es lo que yo encuentro? Que antes de 1958, en Venezuela Política y Petróleo, se lanza una especie de edicto que lo transmite Rómulo Betancourt, porque fue una decisión de la Asamblea cuando ellos tuvieron el gobierno de los 3 años, donde decían, aquí para el futuro de la industria petrolera, no le daremos una sola concesión a particulares. Todo quedará en manos del Estado. El Estado redistribuirá, dará créditos, beneficiará a todas aquellas personas que quieran montar una empresa, pero todo en manos del Estado. No más colonialismo, porque ellos pensaban que era colonialismo darle una concesión a un empresario venezolano para que montara una empresita de... Eso se recoge después en la Constitución, en 1999. Entonces tú tienes un artículo 115 que dice, se garantiza la propiedad privada, no está. Después, más adelante, yo empiezo a estudiar eso y digo, bueno, pero un momentico, si esto es así, ¿por qué están expropiando? ¿Y qué más? Artículo 302. Toda la propiedad de los sectores generadores de riqueza se devuelve al Estado por el bien público. 303 ratifica eso. Entonces yo digo, bueno, pero esta Constitución
Imagínate tú qué contradicción tan brava tiene. O sea, garantiza la propiedad privada y después le quita todas las propiedades a los ciudadanos, a la posibilidad de ser propietarios a los ciudadanos. Y eso está en la Constitución. Yo se lo comenté a varios constitucionalistas y me dijeron, sí es verdad, pero no digas nada. Bueno, porque es que ahí está el detalle, profesor Laud. Constitución esquizofrénica. Así es. Bueno, ¿cómo se llama? Yo creo que Isabel tiene razón en eso de que el Estado se ha arrogado esa facultad, ¿no? Y ya que a ella le gusta saber el origen, yo le voy a dar un dato ahí, ¿no? La primera constitución en la que se dice que el Estado es propietario de las minas es la de 1874. Sí, la del 30 no tiene nada, ¿sabes? La del 30, que supuestamente es la que hereda la institución de la corona, ¿okay? No dice que el Estado es propietario de las minas, ¿no? Y de hecho, cuando Bolívar estaba todavía vivo, ¿okay? Él estaba empeñado en vender su mina, la mina de Aroa, ¿okay? Y la quería vender a unos británicos, ¿okay? Y hace gestiones, ¿no? Primero le dice a Andrés Bello, que está en Londres, para vender la mina. Le dice también a María Antonia, la hermana, que por supuesto esa no estaba interesada en vender la mina, porque ella estaba interesada en apropiarse de esa mina, ¿no? Y bueno, yo me puse a buscar ahí, ¿no? Y tengo un articulito por ahí escrito que no he terminado de hacer para publicarlo como artículo académico, en el cual efectivamente en la época de los reyes había dueños de las minas, ¿okay? Lo que pasa es que el rey además de que cedía la propiedad, ¿okay? Tenía la potestad de quitarla, ¿okay? Y eso es lo que creo que nosotros heredamos. Pues nosotros heredamos ese concepto muy mercantilista de que la propiedad no es absoluta, sino que es una propiedad relativa, pues la propiedad que te permite tener el Pero rey. es que es la propiedad del Estado, no de los ciudadanos, no de los individuos, no de los particulares, es el Estado, y eso está escrito en letras de oro, puesto así. Después lo ves en la Constitución, y yo digo que esa es la primera gran expropiación, porque eso lo llamamos nosotros una expropiación de ventajas comparativas al ciudadano. O sea, tú no puedes entrar en aquellos sectores donde tenemos alguna ventaja. Bueno, te vamos a dar crédito para que tú piratees alguna empresita y no importa que quiebre, el Estado te seguirá ayudando. Corporación Venezolana de Fomento. Y esa ha sido la historia económica. Algunas empresas que han sobrevivido porque estaban en áreas que era muy difícil no ser rentable, alimentos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el desarrollo industrial? No, y de hecho cuando expropian cemento y expropian el acero, creo que detrás de eso está esa idea, ¿no? De que como eran sectores que eran efectivamente sectores de ventaja, entonces no querían que tuviesen manos del sector privado. Tú sabes, privado, una ¿no? anécdota, yo dije esto en una reunión y estaban unos periodistas de Barquisimeto, ¿no? Me habían dicho, no lo sigas diciendo porque eso es darle armas al gobierno. Entonces, un periodista lo saca en un periódico de Lara. Y yo sé que Diosdado, él siempre ve lo que uno escribe y eso. Entonces, o sea, tú dices que Diosdado es fan tuyo. Oye, tremendo fan. Mira, bueno, no decía que yo era becaria de Tibisay y que tenía contratos con PDVSA. Lástima que no es verdad lo que está diciendo. Qué lástima, eso es buenísimo. Hubiésemos venido en tu carro y no en el mío, con aire y chofer. Todos queremos esa renta. Todos queremos esa renta, todos caemos todos salivamos, chicos, por la renta. Ajá. Una cosa es bueno, pero la anécdota. Entonces veo a los pocos días que él está en una broma y dice, bueno, pero ¿qué van a estar hablando? En la Constitución dice que el Estado se puede adueñar de todo. Entonces me llama uno del abogado, ¿te das cuenta que tú no puedes seguir repitiendo eso hasta que nosotros no logremos los cambios que hay que hacer? Porque eso es un cuchillo contra los venezolanos. Pero lo que pasa es que eso es un fraude, porque aquí lo que ha habido es un gran movimiento, así como que en pro de la conservación de los derechos y garantías de la Constitución del 89. O sea, todo ese cuento alrededor del interinato es porque ellos declararon, junto con los eximios abogados venezolanos, la continuidad constitucional. Bueno, pero ese es un aspecto, pero yo diría que el central es que se decide, el liderazgo venezolano decide
toma una decisión que es trascendental para Venezuela, aquí el propietario es el Estado. Así Nosotros daremos o quitaremos. A lo presidente era perfecto en eso. Entonces, esa es la... Porque entonces, ¿de dónde viene el hiperpresidencialismo? Y tú tienes razón. ¿De dónde viene la no separación? O sea, y eso es cultural, porque también está en la del 62. En todo caso, si no estaba en la del 62 con la suspensión de las garantías, que solo duró toda la Constitución, exacto, ya con eso tenemos, digamos, un punto de vista de cómo era el liderazgo venezolano. Pero el liderazgo venezolano que va más allá de la política. Y yo creo que allí es lo que plantea Isabel. Recordemos, estamos conversando abiertamente sobre las ideas que Isabel Pereira Pisani trata en su libro El fraude del rentismo, un modelo de propiedad para desarmar. El último libro de Isabel Pereira, que ustedes pueden conseguir si se comunican con ella a través de su Twitter, Isa Pereira P, o a través de su correo electrónico, que es isaper@gmail.com. isaper@gmail.com. Ella inmediatamente les responde, les manda el libro a cualquier lugar del país y, por supuesto, el referencia 20. Pero nosotros vamos un momentico al corte de este momento y regresamos. Estamos conversando con Daniel Laud, Isabel Pereira Pisani, sobre lo que siempre conversamos los viernes, el país. Tu boca es como una flor linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral. Una arca fina y sutil donde se quiebra un cristal. Tu boca es como... Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Que no me distraiga, Isabel sigue preguntándome si en vivo, en La Bomba, en ese programa de Televen, lo que hay es puras misas. Lo que pasa es que yo tengo años viendo lo mismo aquí, viendo los mismos bailecitos, las mismas muchachas, etcétera. Bueno, pero es que esa es la degradación de la televisión venezolana. Yo estoy absolutamente seguro que sería incluso más barato, más económico para ellos hacer algún tipo de intento siquiera de televisión de cultura, pero no. Ahí están las muchachas bailando. Los enlatados de Deutsche Welle. Exacto, cualquier cosa, exactamente. Y, bueno, le das cultura a la gente. Y la gente lo agradecería, pero estos son intragables. Bueno, pero esa es una de las ficciones, ¿no? Y que habría que preguntar, bueno, ¿qué porcentaje de la población todavía consume televisión pública? Cada día en el mundo es menos. Pero claro, las características, yo creo que nosotros siempre debemos estar pendientes de no ser nosotros nuestro propio sesgo, que como nosotros no vemos televisión, uno supone que nadie ve televisión pública. A lo mejor hay grupos poblacionales muy importantes que solo tienen, si tienen televisión, solo pueden ver esa televisión pública y el Canal 8. A mí me da mucha risa a mi madre porque yo le tengo Simple TV para que ella y entonces yo entro a su cuarto y ¿qué está viendo? Yo digo, mamá, ¿pero qué estás viendo tú la televisión esa militar? No, es que esto está muy interesante y no sé qué. Bueno, la pasa viendo las cosas que a ella le interesa a mi bella madre. Bueno, Isabel Pereira Pisani, El fraude del rentismo, un modelo de propiedad para desarmar. Yo estaba hojeando esto y este libro es muy austríaco, muy de economía austríaca, ¿no? Pero vamos directo. Ok, danos datos. Este país está aquí. Yo creo que la gente está tratando de buscar soluciones a su vida luego de 2 años de pandemia, luego de haber sentido que le dijeron cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y sucede que nada pasó. O sea, parecía que en algún momento la marea le daba como para salir a una playa, a otro momento el país, pero eso no ocurrió. Yo he visto las encuestas, la encuesta dicen, bueno, la gente está en lo suyo, y con razón, porque uno tiene que reconstruir su propia economía. Las comunidades están en lo suyo, y con razón, las comunidades tienen que reconstruir su propio sistema de relaciones, con un mayor monto de responsabilidad, porque lo que sí está claro, pareciera, Isabel y profesor Laud, es que la ilusión del rentismo se les resquebrajó en las manos a los venezolanos. O sea, esa vivencia de ponme la acera, llamas al alcalde, o sea, esa vivencia del Estado proveedor de casi todo, se le desbarató en las manos y el Estado no pasa. Ahora, Isabel, un dato. Aquí había una muchacha, una periodista, muy simpática, ella que decía, mira, ella vivía en el estado Guárico, no en San Juan de los Morros, sino en un pueblo, Soledad, una cosa esa, pues. Me decía, mira, por nuestro pueblo ya no pasa nadie. O sea, no pasa el agua, no pasa la electricidad. O sea, si nosotros no resolvemos, pues no, porque por aquí no pasa el gobierno, pero ni como ánima, pues de noche. Y nosotros estamos pensando en migrar, porque mi pueblo ahora solo queda, decía ella, mi mamá, una tía, pero yo creo que nosotros nos vamos. Ella ya había migrado con su hermana a Caracas y ella pensaba, ahí estaba su mamá, creo que estaba recientemente viuda, porque bueno, su papá murió de la epidemia del COVID, y dice, bueno, por lo menos traerlos para Maracay. Ahora, ya nadie cree que por allí va a pasar nadie, y tal vez eso explica la decisión de muchos de esos pueblos de irse a pie hacia la frontera y dejar el país, etcétera. Ahora, muy bien, yo soy de los que he preguntado, ¿qué consensos nosotros de hecho, entendiendo lo que nos pasa, podemos hacer para que por lo menos nuestros venezolanos más sencillos no sigan creyendo que por allí no pasa nadie, por lo tanto me tengo que ir, y mueren y sufren y se trauman en el camino
el tapón de Darién o cualquier cosa entre Colombia, entre Venezuela, entre el pueblo y la imagen, la alucinación norteamericana. Para que no pierdan las esperanzas. Sí, ¿qué hacer? Bueno, mira, uno de los grandes males que nos causó este modelo de propiedad mezclado con la política es la generación de algo que yo llamo la ética rentista. O sea, cuando uno se pone a pensar en qué es la ética rentista, bueno, la manera como vivíamos, la manera como diseñamos el futuro, las cosas que esperábamos, a lo que apostábamos, que no era precisamente en lo que apuestan los países que han logrado éxitos en su desarrollo. O sea, yo voy a defender, yo soy responsable de mi vida, porque la propiedad ¿qué es? La propiedad es la propiedad de la vida, o sea, de tu proyecto de vida, es la propiedad de tus bienes, lo que tú produces con tu esfuerzo, con tu trabajo dignificador, y la propiedad de tu libertad. Entonces nosotros vivimos en esa ficción de la ética rentista, que es envolvente, es como un opio. Yo iba a los pueblos y decía, bueno, pero es que el gobierno hizo aquí esto y lo dejó por la mitad y no volvieron. Y entonces entonces te sacaban unos planos amarillentos. Mire, nosotros tenemos aquí el plano de la escuela, pero ellos llegaron y tiraron las bases y no volvieron. ¿Y qué están haciendo? Bueno, estamos esperando porque vino otro señor y dijo que... Entonces, esa ética rentista era como un opio que adormecía el país, que le robaba las fuerzas para luchar. Porque nosotros tenemos que dar un salto ahí de esa ética rentista a una ética del trabajo y del esfuerzo, donde lo que sea, lo que exista, lo construyamos nosotros. Que aparezca el individuo que nunca ha existido en Venezuela. Usted ve la historia de Venezuela, o sea, la más reciente, y el individuo desaparece. O sea, cuando uno ve los partidos políticos venezolanos, cómo esas visiones socialistas de los partidos desvanecen la responsabilidad de la persona humana. O sea, yo no soy responsable de mi vida, depende de lo que el Estado haga para que yo tenga mis beneficios. Entonces, yo creo que tenemos grandes retos que enfrentar y que descifrar, pero tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión y de comprensión. Porque lo que yo estoy diciendo no son banalidades con las cuales yo quiero ser optimista. No, es la realidad. Yo busco al individuo en la historia de Venezuela y no aparece. En la historia reciente de Venezuela no aparece. Los partidos tuvieron la oportunidad en cierto momento, después de la primera etapa, después del 58, una primera etapa, tuvieron la oportunidad de hacer un giro y decir, bueno, un momentico, pero aquí las personas son responsables de sus cosas. Nosotros no vamos a estar creando centros de beneficencia para que la gente tenga trabajos que no son productivos, para que, o sea, todo sea con base a subsidios, con base a medidas populistas. No, vamos a trabajar, señores. Entonces yo creo que derrotar la ética rentista tiene que ser una gran lucha, aunque parezca, bueno, ¿qué es esa tontería que está hablando esta señora? Bueno, examinémonos. ¿En qué medida vivíamos nosotros bajo el dominio de la ética rentista? De una ética que era contraria a la ética del trabajo, que ha sido la clave del desarrollo de los países occidentales liberales. Entonces nosotros no teníamos ese componente sanguíneo, no lo teníamos. Entonces, ¿qué pasó? Nos ha pasado de todo. Hasta era previsible que llegáramos a lo que estamos ahorita, cuando uno ve que desde 58 para acá lo que hicimos fue construir un Estado poderoso, grandote, con beneficios de todo tipo, con flojera, con todo, con corrupción, con todo, hasta que llegan estos señores que vayan a explicar el socialismo del siglo XXI, que entonces, bueno, no consideran que eso es algo que es imposible de hacer, porque la historia del mundo ha demostrado que eso no puede ser. O sea, que ese socialismo que borra a la persona humana no tiene vida y fracasó en todas las partes del mundo donde se ensayó. Ahí están las 17 repúblicas de la Unión Soviética, como se salen de ahí. Ahí está el fracaso de Cuba. Hasta todos los ensayos fracasados. Y seguimos con el sueño de que hay alguien que va a venir a resolvernos los problemas, de que podemos acostarnos y en la mañana vamos a tener comida en la casa, de que nos van a regalar una vivienda y nos van a dar el título de propiedad de la vivienda, una vivienda por la cual no nos esforzamos para conseguir. Entonces, la ruptura de la ética rentista es un motivo de lucha que el liderazgo venezolano tiene que asumirlo. Yo creo que el liderazgo venezolano tiene grandes tareas, porque tiene en el momento actual... Hay un problema con el liderazgo venezolano, yo no lo veo. Tú no ves a los venezolanos. O sea, tú dices, en estos proyectos políticos los venezolanos no están. Y tienes razón. Digamos que fueron aplastados por esa oferta
del Estado rentista, que al final se desplomó porque era una alucinación. Pero en este momento, con estos mensajes, ¿a qué político nosotros nos dirigimos? Porque tenemos un faltante temporal, ojalá, en la política. ¿Quién reflexiona sobre esto? Preguntamos a Isabel en el carro, bueno, ¿quién estará pensando? Y yo le decía a Isabel, bueno, están solo en modo primaria, no piensan, están, digamos, entonces tenemos un problema porque esto que está aquí termina siendo el patrimonio intelectual de un grupo de venezolanos con una corriente ideológica sensata para reconstruir el país, y sucede que no tenemos una desgracia, porque yo no siento que haya una capacidad de interlocución política de verdad. No sé si tú has visto otra cosa, porque mi experiencia no tiene que ser la experiencia de todos. Hablo. Sí. Bueno, pero es que yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que dejemos el lamento, el asumir los fracasos y las ausencias y las inexistencias de posiciones claras, de reflexiones, de proposiciones constructivas. Yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer ahorita. O sea, a mí no me importa, o sea, es el liderazgo como sea, variopinto, de todas formas, con ideas atrasadas, antiguas y novedosas. O sea, hay un grupo ahorita de empresarios que lanza un documento como que Venezuela se va a robotizar con la ciencia y tecnología, que la robotización de la agricultura, y resulta que los campesinos son analfabetas, coño, un poco difícil. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea de hoy? La tarea de hoy, eso hay un autor que está hablando de eso, Stephen Dercon, tú lo vas a nombrar, ¿no? Y que dice, bueno, mira, los países que salieron cuando su liderazgo se puso de acuerdo a crear una plataforma para el desarrollo. Se olvidaron de sus banalidades y estupideces personales y egoísmos y ambiciones, y se pusieron de acuerdo con una o dos cosas. A mí me decían los mexicanos, cuando hablaba con ellos, me decían, mira, nosotros no pudimos salir del PRI en la primera etapa que ellos salieron del PRI, hasta que estábamos peleando, cayéndonos a golpes, hablando tonterías, proponiendo lo que sea, hasta que de repente nos pusimos de acuerdo en que había que agarrar el Instituto Electoral, el Consejo Nacional Electoral de México. Esa sola consigna, nos unimos todos y sacamos al PRI. Entonces yo digo, bueno, pero en Venezuela, en lugar, yo no me anoto en la criticadera de quienes representan el liderazgo. O sea, que yo los veo como unas constelaciones que andan por ahí medio perdidas, donde no hay reflexiones. ¿Cuáles son los centros de estudios que tienen los partidos? ¿Quiénes son la filosofía que sale de esos partidos? ¿Cuáles son las ideas madres que están ellos poniendo en la calle? No hay nada. Bueno, pero es que esa es la tarea. O sea, en vez de lamentarnos, vamos a hacer la tarea, señores, vamos a sentarnos. Yo soy una persona mayorcita ya, en la, no sé si en tercera o cuarta etapa de la vida. ¿Qué será? Sé, bueno, una vaina por ahí avanzada. Muy avanzada. Pero yo siento que las energías que tengo las voy a usar porque yo quiero que las ideas de cambio que tienen que llegar al liderazgo. Hay dos temas fundamentales. Uno, cómo salir de esto ya. Bueno, unos amigos por ahí me dicen, mira, vamos a luchar contra la reelección presidencial, porque eso tumba todo. Vamos a pelear o peleamos porque el CNE sea limpio y hacemos eso una pelea nacional y no nos paramos hasta que no lo limpien. Bueno, de repente por ahí hay una cosa, que nos entreguen el registro electoral. Bueno, esa es la lucha inmediata, pero hay una lucha mediata que es la fundamental, que es entonces, ¿cuáles son los grandes campos de reformas que hay que hacer en Venezuela? ¿Qué hacemos con un Estado que es propietario de todo? Un Estado que acaba el señor Maduro de decir, vamos a tener elecciones el 24, el 25, como que si él agarró y fue por el baño, bajo la poseta, y después se sentó y dijo, no, sí, vamos a ir a elecciones. ¿Pero y por qué? ¿De dónde sale ese poder de ese hombre para hacer eso? Yo me sentí realmente ofendida y humillada cuando leí eso. ¿Pero por qué él va a decidir eso? A él no le corresponde, porque él ejerce ese poder y nadie le dice que él no puede decidir eso, que ese no es su campo de decisiones. No hay contrapoderes. ¿Por qué los jueces, el Tribunal Supremo de Justicia es una vergüenza mundial? Que está multando a las universidades porque defienden la educación, multando a los que proponen que el estatuto de la UNAPRE lo eliminen. Entonces, es un vacío de poder. Hay un vacío en la oposición, pero en el gobierno también encontramos, bueno, ¿qué es lo que está haciendo este hombre?
es como un golem dando manotazos y haciendo lo que le da la gana sin que nadie se lo oponga. Bueno, pero vamos a crear conciencia, señores. Esa es la tarea de los grupos. Aquí hay mucha gente que piensa, hay mucha gente que escribe cosas muy buenas en los periódicos. Aquí está Víctor, que es una persona, está Daniel, que son dos personas con sabiduría y conocimiento. Tenemos una tarea gigantesca. ¿Cuáles son los grandes cambios que hay que hacer? Bueno, tenemos que derribar el Estado patrimonialista, tenemos que quitarle el poder al Estado, tenemos que acabar con el hiperpresidencialismo, tenemos que lograr que el Estado de Derecho exista y que tenemos que lograr una cosa sencilla, que tener jueces. Nosotros no tenemos jueces. Tenemos un poco de malandros ahí que graduados en unas universidades piratas que cometen errores ortográficos en sus decisiones y que sentencian a la gente. Entonces tenemos grandes reformas que hacer, trascendentales. ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos sean los propietarios y los emprendedores? ¿Por qué no tenemos un proyecto educativo nacional? Aquí en Venezuela no hay posibilidades para un joven en situación de pobreza de adquirir algún tipo de calificación profesional para entrar al mercado de trabajo. No hay una escuela técnica. Y además no hay mercado de trabajo. Bueno, aunque lo hubiera, no hay forma. Yo he estado en comunidades donde le pregunto a las madres, ¿y ustedes qué quisieran? Bueno, quisiera que existiera algo para que mi hijo aprendiera a hacer algo, algún trabajito para que después salga. Y también quisiera que hubiera una empresa, que crearan una empresa por aquí cerca para que mi hijo tuviera trabajo. Ahí está la pregunta que yo hacía, Isabel. Bueno, ¿qué consenso se debe montar para que la gente no se siga yendo? Creo que a mí me gustaría pensar en eso, porque no es posible que esta guerra sea una guerra total, de tierra arrasada, y nosotros sigamos viendo y usando las cifras de la diáspora con intereses políticos, como si nos interesara, que eso nos frenara mucho, porque ese es el centro de la crítica al régimen. Se están yendo todos, pero es que no es posible que nosotros vaciemos el país, eso no le conviene a nadie. Que dentro de tu esquema, ¿qué consenso hay que montar para resolver eso, para frenarlo, para atenuarlo? El consenso no va a venir como un platillo volador. El consenso hay que construirlo. Estamos aquí en este programa y vamos a hablar y vamos a plantear las ideas y vamos a decir qué es lo que hay que hacer de inmediato, en qué nos ponemos de acuerdo todos. Como dice Stephen Dirkon, cuando los líderes se ponen de acuerdo en una sola cosa, se olvidan de su ego, ese gigantesco que tiene, y de que yo me lanzo a las primarias y yo voy a ganar, aunque tengas 4 gatos atrás. Entonces, yo creo que el consenso hay que construirlo, no hay que esperarlo, no va a venir del cielo, no es como esperando que llueva café, no, hay que construirlo. Por eso yo digo que hay mucho trabajo en Venezuela para la gente que hemos estado trabajando, que somos decentes, que queremos el bienestar del país, que conocemos cómo se han construido sociedades exitosas en el mundo y que hemos vivido en ellas, y que quisiéramos que algo de eso llegara a nuestra Venezuela, que quisiéramos un futuro mejor para nuestros hijos, porque ahorita no tienen futuro. Entonces, no lamentos, no quejas, vamos a trabajar, vamos a hablar, vamos a tratar de sentar juntos a esas cosas que llaman liderazgo, aunque no creamos en ello, y vamos a sacudirlo. Mira, señores, ¿qué le propone usted al país? ¿Qué le propone usted? Que las organizaciones civiles, de la sociedad civil, combinen a los líderes a que le digan qué es lo que tienen que hacer y comparen los argumentos y que decidan. O sea, hay muchas cosas que hacer. Hay otro tema que es fundamental, y me perdonan el abuso, que es cómo después sacamos a la gente eso que llaman resiliencia, que me gusta mucho lo que hace la esposa de Víctor, que es la necesidad que vamos a tener a nosotros de que esa gente, esa nueva generación que ha vivido en una sociedad traumática, con hambre, con violencia, con injusticias, con mentiras, donde ve que el presidente de la República dice mentiras y no se le cae el rostro, donde los valores están en decaída. Entonces, ¿cómo esa gente va a salir a superar el trauma que tiene adentro, porque así creció? Entonces ahí tenemos un tercer plano. Tenemos que tener medidas inmediatas para salir de esto. Tenemos que saber cuáles son las grandes reformas que hay que proponerle al país y que nos embraguetemos con esas reformas. Porque cambiar un estado patrimonial a un estado donde el individuo sea el responsable y el propietario es una transformación total. Y después tenemos que ver cómo recuperamos, digamos, la recuperación moral frente al trauma.
que hemos vivido en estos 20 años, donde hemos visto la mentira, la destrucción, los presos políticos que no les... O sea, los presos políticos que están ahí, que nos duelen, pero que están ahí, siguen ahí, que tienen años y que son inocentes. ¿Cómo eso es posible? Entonces tenemos demasiadas cosas importantes que hacer, por eso es que yo soy optimista, porque malo es cuando uno se siente que no tiene nada que hacer. El optimismo tuyo está planteado, y muy bien planteado, sobre una agenda de cosas por hacer que no se han hecho todavía y que pero que las tenemos que hacer. Que hay que hacerlas. Ahora, Isabel, todo esto tú lo planteas, tú tienes un pensamiento muy sistemático en tu libro El fraude del rentismo, un modelo de propiedad para desarmar. ¿Tú crees que sobre la base de este libro, por ejemplo, se puede plantear algún debate con interlocutores para comenzar a pensar? ¿Esa fue la intención de tu libro? Con todas las deficiencias que puede tener este libro, porque ya a lo mejor yo pienso otras cosas más de las que escribí ahí hace unos meses. Yo planteo cambios en dos planos, en un plano material y objetivo y en un plano cultural subjetivo. Entonces nosotros tenemos cuáles son las cosas grandes que hay que hacer. Aquí nadie habla de que nosotros tenemos que tener un nuevo modelo de gobierno. Yo lo planteo en el libro, eso lo aprendí de Gerardo Fernández, el abogado, que él ha trabajado y dedicado su esfuerzo a decir cómo debería ser el gobierno. Que al principio, cuando Gerardo Fernández planteó lo del parlamentarismo, a mí me pareció, digamos, una locura, pero cada día me parece más sensato. Porque lo que hay que desarmar el presidencialismo monárquico. Un poco lo decíamos, creo que Daniel y yo el viernes pasado. Nosotros somos más monarquía que la monarquía británica, sí. O sea, más absolutista que la monarquía británica. Totalmente. La monarquía británica es democrática, entre comillas republicana, en el sentido de la abundancia institucional, la división de poderes, etcétera. Y nosotros tenemos una presidencia que es monárquica medieval, pues. ¿Qué acaba de decir Maduro? Vamos a tener elecciones de no sé cuánto el 25. Y algunos dicen que la va a adelantar. Y la gente lo que dice, ¿y por qué los borbones son modernos al lado de nuestro gobierno. Eso es verdad. Ahora vamos a darle una oportunidad al profesor Laud, porque ¿sabe que yo oigo a Isabel y me conecté con el libro, o sea, el socialismo, o sea, el libro de Mises, ¿no? Y la pregunta es concreta. ¿Qué efectos tuvo en su momento el libro Socialismo de Mises, que a mí me parece, salvando la distancia y por supuesto sin preguntarle ni a uno ni a otro autor, que tenía el mismo interés? O sea, entiendan que por allí no es. Bueno, la preocupación fundamentalmente de Mises cuando escribe ese libro es porque Viena estaba a camino de enfrentarse a un sistema muy parecido al que después tomaron los rusos, ¿no? Porque la República de Austria, que es la que surge después de la Primera Guerra Mundial, se estaba volviendo cada vez más socialista y cada vez más interventora, ¿no? Y entonces hubo la idea de plantearse como Estado socialista. Y Mises escribió el libro fundamentalmente para explicarle a la gente qué es lo que significa eso, ¿no? ¿Okay? Y a mí me molesta, no es que me molesta, a mí me parece bien interesante lo que dice Isabel, porque precisamente una de las cosas que nosotros tenemos es que tal vez los 300 años en los cuales la monarquía española estuvo rigiendo nuestros destinos nos marcaron, ¿okay? Y nos hacen creer que de verdad el Estado es como es en los estados monárquicos antiguos, pues. Pero es que las monarquías más modernas no son así. Claro. Verbigracia Noruega, Inglaterra. No, Inglaterra. Okay. La gente se queja, por ejemplo, de que el rey se molestó por lo de la tinta, ¿no? Yo hubiese lanzado la tinta, tú sabes. No, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que él es un hombre profundamente cuidadoso, ¿no? Y la expresión que él hizo es una expresión de que puedo manchar estos papeles, ¿no? Claro. ¿Okay? Además, la gente no duerme en una semana, se le muere la mamá. Eso es para matar a cualquiera. Claro. Él tiene 72 años, tiene 8 días de duelo, viendo de aquí para allá, de allá para acá. Okay, con muy poco tiempo para descansar, asumiendo nuevas obligaciones, y no se puede poner bravo porque se le mancha la tinta, por favor. No, la gente no entiende bien el significado de lo que está asumiendo este señor, ¿no? Y al mismo tiempo, a mí me es muy agradable en el sentido de que yo creo que efectivamente
lo que mejor le puede pasar a este país es que nosotros asumamos un sistema parlamentario, ¿no? Porque efectivamente el Parlamento tendría responsabilidades que tendría que cumplir. Ya no es el Parlamento común que nosotros claro. Un Parlamento levanta manos y aprueba leyes que le poético que le piden, los parlamentos y que delega al presidente para que haga leyes, sí, que es lo más grave de todo. Hazme tú las leyes y yo te las apruebo. Sí. Okay. O sea, o mejor allí, todavía, yo te doy este decreto para que tú las apruebes. Esa traza siempre es genuflexa. O sea, vamos a darle a nuestro presidente, porque tiene mayoría, nosotros renunciamos a nuestro papel, de nuevo, allí se aplasta el individuo, la responsabilidad del individuo, para que se convierta en dictador. O sea, nosotros somos dictadores A, dictador B, dictador C. O sea, los presidentes de la República de Venezuela llegan al poder con la expectativa de convertirse rápidamente en dictadores con el permiso del Parlamento. Lo aprenden en los primeros, porque yo creo que eso le pasó a Chávez, que ellos cuando llegan no se dan cuenta, o sea, empiezan a entender, pero si yo soy el dueño de la industria petrolera, ahí compran papel toalé si yo quiero, y si no, no tienen papel toalé. O sea, y yo nombro a todo el mundo ahí y veto a quien quiera y pongo y entonces ellos empiezan a ver el poder que tienen sin límites, porque una de las características de Venezuela es que quién se opone y a quién le rinde cuentas Maduro. ¿Quién le pone un límite y le dice, mire, Maduro, usted no puede estar dando la fecha de las elecciones porque eso no le corresponde a usted? ¿Quién lo hace? Bueno, Maduro, el alcalde, el que pasó por los Flores de Katia, y entonces se molestó mucho y convocó una reunión a la alcaldesa y al jefe de la región capital y los regañó en público, porque por allí por donde yo paso no había asfalto, y después se puso bravo ayer claro, es el rey absoluto, es el rey es que por donde está la corte, por donde pasa la corte hay que barrer. Bueno, ya lamentablemente el programa se está agotando, ya no queda nada, pero ustedes recuerden, estuvimos con Isabel Pereira Pisani, profesor Daniel Laud y yo, comentando el fraude del rentismo, un modelo de propiedad para desarmar, el último libro de Isabel Pereira, que lo pueden conseguir en la librería de Cedice, que queda en el edificio de la Cámara de Comercio de Caracas, o si ustedes quieren, perfectamente dedicado por Isabel Pereira, ustedes escriben a isaper@gmail.com y ella con muchísimo gusto les responde rápidamente. Ustedes se ponen de acuerdo por la referencia 20, cuesta $20, los libros tienen precio, y ella con muchísimo gusto por ese precio se los manda a su casa en cualquier lugar del país. También pueden hacer lo mismo por @isapereirap, que es su red, su cuenta de Twitter. Bueno, gracias Isabel, espero que podamos seguir contando con tu eventual visita aquí a nuestro programa. Aquí siempre estarás bienvenida. Y gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, que está muy contenta, no sé por qué, pero ya sé por qué, pero no lo voy a decir, pero yo ya sé por qué está contenta. Julio Pinto en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a todo el Top Chat de RCR 750 en vivo, Isberia, María, Abraham, muchísimas gracias por los comentarios, los tenemos siempre presentes. Fuerte abrazo y buen fin de semana. Prodigio de coral, un arca fina y sutil donde se quiebra un cristal. Tu boca es como una flor linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor que las penas de amor cura. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.